¿Qué demonios es esto? Se escuchan gritos a lo lejos. ¿Qué demonios es? Oye, Putin está tratando de vender una victoria que no existe. Y por primera vez, sus propios generales tienen demasiado miedo para decirle la verdad. El mes pasado, el Kremlin anunció que habían capturado por completo la ciudad de Kupiansk. Incluso le mostraron a Putin mapas que lo confirmaban. Pero mientras Putin celebraba esta victoria, Zelensky caminaba físicamente por las calles de la ciudad, demostrando que todo esto era una mentira. ¿Cómo logró Ucrania esto? Bueno, no solo mantuvieron la línea, ejecutaron una contraofensiva secreta que involucraba un oleoducto olvidado que los rusos pensaban que era su salvavidas. En cambio, se convirtió en su tumba. La batalla no ha terminado todavía. Mientras ves esto, 200 soldados rusos siguen atrapados en los sótanos dentro de la ciudad, aislados de los suministros rusos y esperando un rescate que no llegará. Veamos cómo funcionó la trampa del oleoducto ahora. Estas son las imágenes que Ucrania ha publicado sobre la contraofensiva, y leeré los detalles que compartieron. Ahora, hay una cosa importante que señalar antes de que empecemos. Los comandantes ucranianos dijeron públicamente que no van a compartir todos los detalles, y eso es por dos razones. Aún quedan unos 200 soldados atrapados en la ciudad. Ucrania quiere cuidarlos antes de revelar demasiados de sus secretos. Pero la segunda razón es que Ucrania no quiere revelar todos sus secretos, porque esperan repetir esta estrategia en otras áreas de las líneas del frente. Aún así, compartieron algunos detalles. Vamos a hablar de eso. La primera etapa de esta contraofensiva comenzó tan temprano como el 24 de agosto, que es el día de la independencia de Ucrania. Pero desafortunadamente, las cosas no salieron según lo planeado al principio. Mientras avanzaba la contraofensiva ucraniana, los rusos ganaban terreno. Pudieron tomar una gran parte de Kupiansk. El 21 de septiembre, cerca de un mes tras el inicio de la contraofensiva, se asignó una nueva fuerza de tarea de élite a esta zona. Fue entonces cuando la marea de la batalla empezó a cambiar durante los meses de octubre y noviembre. Este grupo fue empujando lentamente a los rusos hacia atrás, y luego tomó el control de dos aldeas clave al norte de Kupiansk, cortando efectivamente la ruta de suministro para los rusos que estaban dentro de la ciudad. En ese momento, Rusia se desesperó e intentó reforzar a las tropas usando un oleoducto sin uso. Ahora, aquí es donde Ucrania hizo algo interesante. No solo bloquearon el oleoducto ni lo volaron, sino que colocaron los cañones ucranianos justo en el punto de salida. Rusia enviaba diariamente un pelotón por el oleoducto para abastecer tropas en la ciudad, y los ucranianos se encargaban de ellos. Si sabes a lo que me refiero, ahora, desafortunadamente, estos son todos los detalles que obtuvimos de la entrevista. Y de nuevo, no quieren dar demasiados detalles porque quieren seguir usándolo cada vez más. Pero la razón por la que esta contraofensiva fue tan importante fue porque Ucrania pudo meter a sus tropas en la ciudad sin ser detectados por los drones rusos. Y esa es una gran ventaja en esta guerra. Y por eso Ucrania espera hacer lo mismo en otras ciudades antes de que Rusia descubra lo que están haciendo los ucranianos. Pero si escuchas al Kremlin, parece que nada ha cambiado. El 28 de noviembre, el Kremlin afirmaba que Kupiansk estaba bajo su control. en Kupiansk, los escuadrones de asalto de la 68ª División del Sexto Ejército completaron la liberación de la ciudad. Lo terminaron todo. La ciudad está bajo control. Pequeños grupos enemigos dispersos están siendo eliminados. Bueno, un mes después, siguen con su historia, siguen con lo suyo. Escucha esto. Interrupción de la vida pacífica de los civiles. El grupo militar occidental ha tomado el control de la ciudad estratégicamente importante de Kupiansk, que el enemigo ha estado intentando recuperar sin éxito. Era una ruta clave para las unidades en operaciones militares especiales. Esto ampliará la seguridad en Kharkov y reducirá la amenaza de bombardeos en el norte de la República Popular de Lugansk. Actualmente están eliminándolos. Ahora, como saben, Zelensky proporcionó pruebas de que Kupiansk está bajo control ucraniano. Él fue hasta la ciudad, grabó un video y lo publicó, pero supongo que Putin no tiene teléfono, así que aún no ha visto el video. Pero si le pides a los rusos que proporcionen algún tipo de evidencia para esta afirmación que están haciendo, realmente no tienen mucho. Pero los rusos en Twitter sí tenían algo para nosotros. Mira lo que compartieron. Vladimir Putin. Bien hecho ahora. Mucha gente señaló que esto parece Photoshop. A esto los rusos respondieron que no saben qué es Photoshop. Todavía usaban teléfonos fijos, así que claramente no pudieron haber falsificado un video. De todos modos, simplemente no tienen esa tecnología. Bromas aparte,
Algunos analistas militares dentro de Rusia ahora están acusando públicamente al Kremlin de mentir. Escuchen. Ayer me bombardearon con preguntas sobre exactamente qué está pasando en Kupiansk después de que se anunciara que el asentamiento estaba bajo control total. Eso lo dijeron en el Estado Mayor y el presidente. Después llegaron más noticias. Dinos claramente qué está pasando ahí. Si tienes alguna información, lo entiendo. Ayer hablé con varios muchachos, corresponsales de guerra, y solo movieron la cabeza diciendo que no tienen información confiable. Comparte lo que sí tienes y cómo ves la situación en Kupiansk, por favor. Cuando estaban mintiendo sobre haber tomado la ciudad, tenían toda la información. No estaba hablando con nadie útil. Bueno, sí, tenemos algunos a los que les gusta adelantarse al tren, pero cuando llega el momento de dar malas noticias, de repente no tienen nada que decir. Pero creo que tengo una buena pista. Un bloguero de guerra ruso explica por qué el ejército ruso miente tanto, especialmente en la televisión nacional y al zar de Rusia, Vladimir Putin. Su explicación en realidad es muy perspicaz, así que vamos a verla juntos. ¿Cómo es que el informe falso de que Kupiansk ha sido capturado por Rusia llega a ser entregado frente a las cámaras a Vladimir Putin? Un bloguero de guerra ruso critica los informes militares por valorar métricas poco útiles, premiar el optimismo ciego y eliminar matices, según escribe. La transferencia de información operativa de abajo hacia arriba en el Ministerio de Defensa ruso y las Fuerzas Armadas rusas va acompañada de una transformación constante de los datos iniciales. A medida que sube en la cadena de mando, básicamente es una manera muy complicada de decir que todos le mienten a sus superiores. Este proceso no es un sistema, sino una práctica establecida, y se basa en una semántica estable y un mecanismo organizativo a nivel de pelotón de fusileros motorizados. Las observaciones iniciales se registran en una formulación que implica la finalización de la acción. Expresiones como informar, la ocupación de posiciones en su significado, denotan el establecimiento del control, aunque en realidad solo reflejan el hecho de una presencia a corto plazo o simplemente que el informe fue enviado a tiempo. Marcadores visuales como banderas, puntos en mapas operativos o la georreferenciación táctica con sistema de posicionamiento global indican el éxito personal de los comandantes, destacando la importancia del informe, sin señales de control estable. A medida que la información asciende en la cadena de mando, la mentira se vuelve más creíble. Todos informan que la zona ha sido liberada y que ahora está bajo control ruso. Luego, cuando esta noticia le llega a Putin, usan frases como liberación total o misión cumplida. Esas son las dos palabras o frases específicas que el bloguero de guerra señala en su comentario. Luego afirma que lo ocurrido en Kupiansk demuestra cómo actúa el ejército ruso. Del lado ucraniano, presentan pruebas de controlar cerca del 90% de la ciudad Krasnodia Fonsas. El lado ruso básicamente dice, oigan, nuestros soldados nos están diciendo que están en la ciudad, así que debe ser verdad. Por cierto, no solo son soldados rusos. Ahora con este video quizá los rusos tengan pruebas. Para los ucranianos esto fue una gran victoria, no solo militar, sino también de imagen. El propio presidente Zelensky dijo que su mensaje desde Kupiansk tuvo un impacto significativo tanto en Estados Unidos como en Europa. Esto es importante ahora, ya que hay grandes negociaciones en curso entre todos los involucrados. Y el evento de Kupiansk básicamente le recuerda a todos los que están en estas negociaciones que Rusia tiene la costumbre de mentir sobre los avances que están logrando en las líneas del frente. Desafortunadamente, las mentiras rusas continúan. Rusia sigue intentando fingir que son más fuertes, cuando en realidad son débiles. Ellos esperan que de esta manera puedan obtener más concesiones durante las negociaciones. Y por eso siguen hablando de que, si Ucrania no quiere ceder Donbass, ellos simplemente lo tomarán. Militarmente, como si Putin pudiera hacer eso. Solo un recordatorio. Esto iba a ser una operación militar especial de 3 días, pero sigue en curso. Ese fue el mensaje que Putin dio ayer. ¿Qué demonios es esto? Vamos a seguir perfeccionando, mejorando y optimizando estos complejos, pero ya existen. A finales de año, un sistema de misiles de alcance medio con el misil hipersónico Orshnik estará en servicio de combate. En noviembre pasado, se usó por primera vez en combate. El alto nivel de entrenamiento de las unidades y formaciones y su capacidad para resolver las tareas más complejas se confirman en los ejercicios regulares. Incluye la participación de aliados y socios extranjeros a quienes transferimos la experiencia adquirida en la operación militar especial. Ellos aumentan aún más el nivel de histeria.
He repetido que esto es mentira, una tontería y un disparate sobre una supuesta amenaza rusa imaginaria para Europa. Esto es así. Pero esto se hace de manera bastante deliberada. La verdad es que Rusia siempre ha estado en las circunstancias más difíciles, hasta el final, mientras hubiera siquiera la más mínima posibilidad. Esforzarse por encontrar soluciones diplomáticas a las contradicciones y los conflictos. Y la responsabilidad de que estas oportunidades no se hayan aprovechado completamente recae en quienes creyeron que era posible hablarnos mediante la fuerza. ¿Qué es esto? Hoy, seguimos apoyando el desarrollo de una cooperación mutuamente beneficiosa e igualitaria con Estados Unidos y los países europeos para establecer un sistema de seguridad unificado en toda la región euroasiática. Entonces, ¿esto qué es? El ministro de Defensa ruso informó a Putin que Kupiansk está bajo control ruso y sigue afirmándolo. Rusia no quiere la guerra con Europa, sino que es Europa la que quiere la guerra con Rusia. Escucha esto. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo, vemos claramente los intentos de los líderes europeos en el régimen de Kiev de evitar abordar este tema. Esto implica prolongar el conflicto con el objetivo de debilitar a nuestro país tanto como sea posible. Simultáneamente, las Fuerzas Armadas Combinadas de la OTAN han comenzado preparativos acelerados para una confrontación con Rusia hacia el cambio de década de 2030. Esa política permite que continúen acciones militares hasta 2026. ¿Qué demonios es? Con toda honestidad, esto es dictadura básica. Si eres un dictador que tiene demasiados problemas internos, si quieres distraer a tu gente de tus fracasos, solo dales un enemigo extranjero. El único problema con esta estrategia es que, en algún momento, la gente se cansa de escuchar que todos sus problemas son culpa de Occidente y de la OTAN. En algún momento se preguntan por qué. Putin ha estado en el poder durante 26 años ya, mientras que el nivel de vida en Rusia sigue bajando, y ese es el momento que realmente le da miedo a Putin. Por eso su historia y narrativa sobre la guerra cambian conforme las fuerzas rusas son rechazadas. El 24 de febrero de 2022 anunció una operación militar especial. Luego intentó tomar Kiev en 3 días. Cuando falló, ahora dice al mundo que Occidente inició la guerra, no Rusia, aunque no hay tropas occidentales combatiendo en Rusia. Si realmente estuvieran combatiendo en Rusia, estoy seguro de que Putin ya se habría caído por una ventana en Moscú de todas formas. Soy Sam, eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Uno de los problemas de hacer videos mostrando muchos ataques con drones, aunque ningún humano o soldado ruso salga herido. En el video, YouTube usualmente desmonetiza o restringe nuestros videos. De hecho, en la última semana, tuvimos 4 de nuestros videos desmonetizados, según YouTube. Mostrar ataques de drones o incluso imágenes desde el frente no es apto para los anunciantes, y por eso los videos están restringidos. Pero esta es la realidad de la guerra moderna, y esta es la guerra que los ucranianos están luchando y tratando de sobrevivir. Por eso creemos importante cubrir esto y lanzamos nuestra plataforma Fundamentos de Negocios. La construimos desde cero, así que no tenemos ninguna restricción. No tenemos que difuminar nuestros ataques con drones, no tenemos que difuminar nuestras grabaciones desde el frente, y no tenemos que difuminar las bases aéreas rusas siendo destruidas. Además de esto, en realidad no ponemos ningún anuncio en el sitio. Así no debemos censurarnos solo porque a los anunciantes no les gusta nuestro contenido. No usamos anuncios. Financiamos el sitio con tu apoyo. Si te interesa este tipo de contenido, apóyanos. Y quieres ver nuestros videos sin censura y obtener contenido extra que simplemente no podemos subir aquí en YouTube, entonces definitivamente únete a nosotros en basicsinsider.com. Haz clic en el enlace de la descripción o escanea el código QR en tu pantalla. Al unirte, puedes ver todo el contenido que ya hemos subido y todos los videos que subiremos en el futuro. Al apoyar, ayudas a nuestro canal y cobertura. Gracias. Soy Sam y nos vemos en el próximo video.